¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a los que se van añadiendo ya a nuestra transmisión, al estudio bíblico de este día miércoles. Gracias, a todos los de aquí de la iglesia local de South Bend y a lo que ya estamos llamando como nuestra iglesia extendida allá en diferentes ciudades, inclusive en otros países. Muchas gracias a todos, hermanos. Pues vamos a terminar hoy nuestro estudio del libro de Hechos. Esta es la semana número 12, fueron 12 estudios y vamos a terminar hablando del camino a Roma, cuando Pablo ya es llevado a Roma, que los judíos y los sacerdotes pensaban que le estaban haciendo un daño, pero el Señor ya le había dicho a Pablo que lo iba a enviar a Roma de alguna manera para que pudiera testificar allá en Roma. Así es que de eso se trata, hermanos, y terminamos nuestro estudio del libro de los Hechos. ¿Les parece si oramos para empezar nuestro estudio? Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias por el libro de Hechos. Señor, por todas las cosas que se nos revelan, por lo que aprendemos y por lo que vemos, Señor, en el gran compromiso que tuvieron estos hombres, Señor, para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, Señor, y dar un gran impulso que atravesaría tiempo, espacio, Señor, lugares, geografía, y 2000 años después, hasta donde cada uno de nosotros estamos, este evangelio ha podido llegar, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, bendice a los que están ya reunidos y, Señor, abre nuestro entendimiento y permítenos aprender acerca de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a hablar, hermanos, acerca de este último tramo ya en la vida de Pablo y, por supuesto, en lo que es la vida del libro de los Hechos, lo que está hablando el doctor Lucas, que es el que escribe este libro, es el que va tomando todas las notas y va llevando a cabo todo lo que va sucediendo en la formación de la iglesia. En este último tramo, hermanos, de la historia de esta primera iglesia, tenemos a Pablo siendo siendo acusado de manera muy injusta, siendo acusado por haber predicado el evangelio. Le decían que había alborotado a la ciudad, que había alborotado a la gente, y fue muy difícil. La semana pasada terminamos hablando acerca de cómo Pablo, perdón, déjeme ponerlo aquí está, cuando llegamos a Jerusalén. Y aquí está. Acá está. Cuando llegamos a Jerusalén, dice Hechos 21:17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y aquí empieza el testimonio de Pablo en Jerusalén. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Recuerden que este Jacobo es el medio hermano de Jesús, el que sería el apóstol conocido como o discípulo llamado Santiago, el que escribe la carta. Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, ya había sido muerto por la espada de Herodes del capítulo 12. ¿Ok? Este es Jacobo o Santiago. Se hallaban reunidos con todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles en su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora, cuidado aquí. Pablo empieza a dar testimonio muy alegre de cómo el evangelio va creciendo. Le oyeron los ancianos, le oyeron los judíos, glorificaron a Dios, pero inmediatamente le empezaron a recriminar a Pablo. ¿Ya viste, Pablo? ¿Ya viste, hermano? Son millares de judíos que han creído, pero todos ellos son celosos por la ley. Inmediatamente empezaron a meter el asunto de la religión otra vez estos hermanos. Pero se les ha informado en cuanto a ti, y ahí viene el chisme, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres.
¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es decir, van a llegar los judíos religiosos, te van a empezar a acusar porque dices que andan diciendo por ahí que les estás diciendo que ya no lean a Moisés, que ya dejen a Moisés en paz, que no se circunciden y te van a echar la bronca, ¿verdad? Gruesa. Entonces dice, para evitar eso, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Hay aquí unos hombres que necesitan cumplir un voto. Tómalos contigo, le dijeron. Purifícate con ellos. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Es decir, disfrázate de judío ahora. ¿Verdad? Haz algo que hacen los judíos para que ellos vean, no, no, pues sí está guardando la ley y está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, que se olviden de Moisés, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, lo que veníamos hablando desde los temas anteriores, ¿verdad? Ya no es necesario guardar la ley de Moisés, pero por favor, los nuevos creyentes, apártense de la idolatría, busquen al Señor y cuiden su vida, personal, su ética cristiana, y no participen de las cosas que está participando el mundo. Entonces Pablo tomó consigo a estos hombres, a 4 hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, fíjense, desde allá venían persiguiendo a Pablo. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Por qué decían esto? Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, al hermano de Éfeso que venía acompañándole, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pensaban, se lo imaginaron, como que les pareció pero no lo metió. Trófimo venía con Pablo. Y todos estos hombres chismosos, alborotadores, se les hizo lógico que si Trófimo venía con Pablo, lo había metido al templo. Pero no, Pablo sabía lo que tenía que hacer y era respetuoso. Si ellos no querían que entrara nadie gentil al templo, pues Pablo no lo iba a hacer, ¿verdad? Tampoco iba a ser una tontería Pablo. Así es que estos hombres estaban inventando, diciendo que había metido a Trófimo, a un gentil, al templo y que había cometido abominación. 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y fíjense, celosos, ¿verdad? Guardando la pureza del templo, aunque como Jesús les dijo eran sepulcros blanqueados y eran generación de víboras, pero eso sí, protegiendo celosamente el templo. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ya otra vez Pablo golpeado, otra vez Pablo siendo lastimado, otra vez Pablo indefenso ante la turba, recibiendo golpes y recibiendo dolor en su cuerpo físico, hermanos. De ese tamaño era el compromiso de Pablo. Versículo 33 dice: entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Fíjense bien, el tribuno romano lo mandó atar, lo mandó encadenar. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas,
Aconteció que era llevado en peso, es más, lo iban cargando. Pablo no iba caminando, lo llevaban cargando por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía de atrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Dijo Pablo, en griego. Y el tribuno le dijo, ay, amasita, ¿sabes griego? ¿No eres entonces tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y que sacó al desierto a los otros 4,000 sicarios? Y entonces Pablo le dijo, no, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho un gran silencio, habló en lengua hebrea al pueblo y les dijo, y aquí, hermanos, a partir de este momento empieza lo que es la constante defensa de Pablo. Los últimos capítulos del libro de los Hechos nos hablan cómo empezó a defenderse Pablo, primeramente ante los judíos. Primeramente les recordó de su entusiasmo en observar las tradiciones, las costumbres judías. Nadie dudaba de su convicción y lealtad a la religión, pero cómo se explicaba la transformación que había sufrido de ser perseguidor de la iglesia a ser el vocero principal de ella, y eso lo empieza a describir cuando empieza a narrarles lo que pasó en el camino a Damasco, capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros, primero ante los judíos. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, de cierto, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan de Gamaliel? Aquel hombre que cuando acusaron a Pedro y a Juan ante el concilio, Gamaliel dijo, miren, dejémoslos que sigan hablando. Si esto nomás es un alboroto como aquel Judas que una vez vino y alborotó a 400 hombres y todo se disolvió, si esto siguen hablando y es cosa de hombres, se va a disolver. Pero si es cosa de Dios, les dijo a los principales del pueblo, no sea que nos hallemos peleando contra Dios. Este Gamaliel era fariseo y Pablo había sido formado a los pies de Gamaliel, es decir, era su discípulo, era discípulo de este hombre llamado Gamaliel. ¿Dónde voy? Aquí, ok. Ok, aquí, perdón. Ahí está. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, otra vez Lucas hablando así en este sentido, ¿verdad? Camino con mayúscula. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo, y empieza a narrar todo lo que sucedió, cómo fue llevado a la ciudad de Damasco, cómo entró el hermano Ananías, oró por él, y cómo empezó a hacer Dios le dice que va a ser su mensajero hacia los gentiles. Y en el versículo 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra, cuando el Señor les dijo que lo iba a mandar a los gentiles. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza y ordenó, miren esta expresión, ordenó que fuese examinado, interrogado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. No llegaron a azotarlo, porque miren lo que pasó. Pero cuando le ataron con correas, porque ya lo iban a azotar y lo ponían así, la amarraban así para sujetarlo a un poste y empezarlo a azotar. Cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente,
¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo soy ciudadano de nacimiento, ¿verdad? Esto nos es muy familiar a los que estamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que andamos peleando por mucho tiempo por una ciudadanía. Hay mucha gente que logra su ciudadanía después de mucho esfuerzo, la cuida con todo. Y vemos ciudadanos de este país, ¿verdad? Que no les importa y tienen documentos y tienen todo y viven de manera muy desordenada. Bueno, algo así estaba pasando ahí. Así es que le dice Pablo. Así que luego se apartaron de él, de Pablo, los que iban a darle tormento. No lo llegaron a azotar. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor, porque ya lo tenían amarrado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Y ahí viene, esta es la defensa ante los romanos. O sea, los romanos no lo pudieron condenar, no lo pudieron torturar, porque él era ciudadano romano. Así es que entonces viene la defensa delante del concilio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Al sumo sacerdote, hermanos, se le salió a Pablo el Saulo de Tarso. Así es que cuando a nosotros se nos llega a salir el Saulo de Tarso, hermanos, pues pidamos perdón a Dios, disculpémonos y vamos adelante, ¿verdad? Aquí a Pablo se le salió el Saulo de Tarso y le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, la misma ley que dices defender, me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Pablo dijo: híjoles, perdón, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La regué. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Fíjense en esto, hermanos. Esto está bien interesante. Pablo era un hombre muy inteligente. Pablo era un hombre muy astuto. Pablo sabía y conocía los dos lados de la moneda. Conocía las leyes romanas, conocía las leyes judías. Sabía cómo pensaban unos, sabía cómo pensaban otros. Y dentro de todo lo que era la religión judía, él sabía cómo se movían las aguas por ahí. Sabía cuál era la debilidad de los fariseos, porque él era fariseo, y sabía cuál era la debilidad de los saduceos, de los escribas, de las demás sectas. Entonces Pablo dice, notando que había una parte de saduceos y otra parte de fariseos, metió por ahí entonces Pablo un buscapiés. Alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza, y noten bien, y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¡Pum! Aventó el buscapiés. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángeles, que no hay espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así es que hubo un gran vocerío,
Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. No lo decían para defender a Pablo, lo decían para burlarse de los saduceos. Así es que Pablo astutamente, ¿verdad? Dice esto acerca de la resurrección, sabía que los iba a poner en pleito a todos los que estaban ahí y que se iba a armar la discusión. Así es que los fariseos no tenían otra opción más que defenderlo. No lo podían criticar. Después de lo que acababa de decir, los fariseos, a su pesar, estaban en obligación de defenderlo. Y habiendo grande discusión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y arrebatasen de en medio de ellos a Pablo y se lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El diablo, por supuesto, los espíritus estos adversarios del Evangelio y todos estos religiosos judíos pensaban que ellos estaban teniendo control sobre la vida de Pablo, hermanos, pero cuando estamos en Cristo, cuando confiamos en el Señor y entendemos lo que Pablo también había escrito después, diciendo que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, podemos entender que todo esto que está pasando en Pablo en este momento había un propósito posterior. En ese momento había discusión, había pleito, había golpes, había cárceles, había cadenas, había mucha confusión, mucho alboroto en toda la gente. En ese momento no se podía entender, pero más adelante estaba el propósito. El ángel le dijo: no te preocupes, Pablo, ten ánimo. Porque como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. O sea que así como estás ahorita, vas a ir a Roma. No te preocupes, hermanos. Y esto nos deja a nosotros una lección muy importante de vida cristiana. Por favor, escuchen esto. En el momento en que nosotros estamos pasando por situaciones que en el momento no entendemos, situaciones de enfermedad, nuestro negocio va mal, la familia sucedió algo, la iglesia pasó algo. A veces hay situaciones que no entendemos, que vemos como un alboroto, que vemos como un conflicto, quizás hay dolor, quizás hay, como dice aquí, había golpes, lo querían despedazar a Pablo. Y muchas veces, hermanos, en nuestras vidas nos encontramos en situaciones como esas, pero los que hemos creído, los que confiamos en el Señor Jesús, los que hemos entregado nuestra vida al Señor y entendemos, insisto en esto, y entendemos que ahora nuestras vidas están llevando un camino que el Señor ha trazado, que el Señor ya ha designado para nosotros. En este momento quizás no podemos entender lo que está pasando en nuestra vida, pero hay un propósito que más adelante entenderemos. Y yo sé que muchos de ustedes, y aquí podríamos tener muchísimos testimonios de algunos que han estado pasando por situaciones así. De momento no lo entiendes. ¿Por qué sucedió esto en mi vida? ¿Por qué perdí a tal persona en mi vida? ¿Por qué sucedió esto con mis hijos? ¿Por qué sucedió esto con mis padres, con mi esposo, con mi esposa? ¿Por qué pasó esto en mi negocio? Pero después de un tiempo, cuando te ves en la vida cristiana y sirviendo al Señor, dices: ahora entiendo. Porque si no hubiera yo pasado por aquel dolor, si no hubiera yo pasado por aquella tribulación tan fuerte, tan espantosa como haya sido, ahora no estaría yo sirviendo al Señor, o no estaría en este camino, o no estaría cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida. Muchas veces no entendemos, pero después lo entendemos. Eso mismo estaba pasando aquí con Pablo. El Señor se presentó. El Señor se presentó. No fue un ángel, hermanos. No fue un ángel el que vino a hablar con Pablo. Fue el Señor, el mismo que se le apareció en el camino a Damasco y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como testificaste de mí en Jerusalén, lo vas a hacer también en Roma. Venido entonces el día, algunos de los judíos
tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Fíjense qué tamaño de odio puede llegar a generar, hermanos, el fanatismo, porque esto no era amar a Dios, esto no era buscar el bien espiritual de la gente, esto era fanatismo ya. Esto era un fanatismo religioso exacerbado, fuera de todo control. Ya no había ningún control. Juraron bajo maldición, imagínense. ¿De qué religión estamos hablando? ¿De qué ley de Moisés? ¿De qué Dios estamos hablando? Jurar bajo maldición que no vamos a comer ni a beber hasta que no veamos muerto a Pablo. Hermanos, ¿ese es el amor del que habla la ley? ¿Ese es el amor del que habla Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio? ¿Ese es el amor del que habla Dios? Este era el concepto del amor de Dios que tenía esta gente fanática, hermanos. No tenía nada que ver, por supuesto, con el Evangelio. Por supuesto que no tenía que ver nada con la ley de Dios. No tenía que ver nada con lo que Dios había hablado por medio de Moisés. No tenía nada que ver con lo que Jesús enseñó tampoco a la gente. Esto tenía que ver con fanatismo religioso solamente. Así es que dice que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, yo creo que se murieron de hambre porque no lo vieron muerto. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid, díganle al tribuno que lo traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle en cuanto llegue. Una trampa, le querían poner una trampa. Mas el hijo de la hermana de Pablo, miren acá, un sobrino apareció. Aparece un sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, un sobrinito de Pablo, un Pablito sobrino, oyendo hablar acerca de la trampa de la celada, entró en la fortaleza y le avisó a Pablo, su sobrino, un familiar de sangre directo. Un sobrinito vino y le dijo a Pablo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo Dios usa, hermanos? ¿Cómo Dios usa? ¿Se dan cuenta? Hermanos, esto nos tiene que animar a nosotros. Nos tiene que animar. 40 hombres poderosos, 40 hombres con todo el apoyo del pueblo, estaban listos para matar a Pablo. ¿Y cómo fue que Pablo es protegido? Por un sobrinito, por un muchachito, por el hijo de su hermana, que fue el que le vino a avisar. A mí me emociona esto, hermanos. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y le dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajeste a ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Era un muchachito nada más. Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que vas a preguntar algo, alguna cosa cierta de él. Pero tú no les creas, les dijo el niño. Tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al muchacho, mandándolo que a nadie le dijera y que a nadie le avisara lo que había visto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Fíjense bien, los malos eran 40. Interviene un jovencito. ¿Pudo haber mandado el Señor, hermanos, 12 legiones de ángeles a proteger a Pablo? Porque el Señor quería que Pablo llegara a Roma. Lo pudo hacer. ¿Pudo el Señor haber mandado un ángel como mandó a la cárcel donde estaba Pedro para liberar a Pablo? Lo pudo hacer. ¿A quién mandó? A un muchachito, a un jovencito. ¡Qué grande es nuestro Dios! Llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. 470 soldados romanos
para que custodiaran a Pablo y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Hermanos, estos 40 que se murieron de hambre seguramente, porque no pudieron violar su juramento, se murieron de hambre. Estos 40 querían que este hombre trajera a Pablo y que para poderlo matar ahí. El jovencito le avisa al tribuno y el tribuno dice, llévenselo ya directamente a Cesarea. No los voy a convocar acá. Llévenselo a Cesarea. Así es que cuando los otros llegaron en la noche o en la mañana a pedirle, oye, pues queremos que traigas a Pablo porque hay una cosa cierta de él y queremos que tú... Too late, muy tarde, mis amados amigos, porque ya Pablo va de camino a Cesarea, custodiado, por si quieren saber, por 470 soldados romanos. Escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, Pablo, aprendido por los judíos y que iban a matar, lo libré y yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Es decir, no creas que lo amarré, que ni lo encadené, ¿verdad? Yo sabía que era romano y lo libré. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y allí que le acusaban por cuestiones de la ley entre ellos, pero que ningún delito realmente digno de prisión había cometido. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti, que tengan contra él. Pasadla bien, pásalo bien. Esa fue la carta. Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Sicilia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así es que Pablo está salvo por el momento, ya se fue a Cesarea de Jerusalén, subió a Cesarea y ahí está con el gobernador de aquella provincia, con el gobernador Félix. Capítulo 24 dice, cuando 5 días después aquellos se enteraron y de volada agarraron sus caballitos y vamos para allá. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Por eso se habla así cuando está así una conversación muy interesante, se dice que es una tertulia, ¿verdad? Porque era Tértulo, un orador muy distinguido. Bueno, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas, le estaba diciendo al gobernador, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso? Adulándolo, ¿verdad? Endulzándole el oído. Como debido a ti, querido gobernador, gozamos de tanta paz. Muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Ah, qué bonito mensaje. Qué bonito empezar así. Pero para no molestarte más largamente, dice este hombre Tértulo, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado en este hombre que es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo, sí, así fue, efectivamente, así como lo está diciendo el Tértulo, al que le pagamos para que viniera a dar esta conferencia, así fue. Habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Le dijo a Félix, con buen ánimo haré mi defensa.
Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando en ninguno, ni amotinando a la multitud, tampoco en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad. Yo fui solamente a adorar y yo no estaba haciendo nada. Ni siquiera te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino, otra vez con C mayúscula, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No renegó de la ley Pablo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el Evangelio de Jesucristo es la confirmación de la ley. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y los hombres. Pero pasados algunos días vine a hacer limosnas a mi nación y vine a presentar mis ofrendas. Estaba en eso cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Yo estaba en el templo, ¿verdad? Pagando mi purificación nada más. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si es que tienen en contra de mí algo. Esos, no estos que están aquí. Aquellos que dicen que vieron algo, ellos son los que deberían de estar aquí. O que digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. No iba a estar encadenado, no iba a estar en el cepo, no iba a estar en el calabozo, que tenga alguna libertad y que no se le impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, fíjense el matrimonio, ¿verdad? Félix yo creo que lo platicó con su mujer y la mujer dijo: déjame escuchar a este hombre. Así es que viene Drusila también y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar a Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No le gustó lo que escuchó acerca de Pablo. Y así es el Evangelio, hermanos. Nos habla a veces de cosas que no quisiéramos que nos hablara, pero se tienen que hablar, porque ese es el Evangelio del Señor. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, esperando a ver si en una de esas Pablo le decía: mira, pues acá tengo un dinerito, mano, ahí te va, ¿no? Para que me dejes soltar. Pero no, por supuesto eso no iba a pasar, no era el plan de Dios. Pero al cabo de 2 años, pasaron 2 años así: ven, platícame, a ver, me das, no me das. Pasaron 2 años, se fueron 2 años. Recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó prisionero a Pablo en cierta libertad, ¿verdad? No estaba Pablo en este momento bajo tortura, no está bajo cadenas, no está bajo azotes, está en cierta libertad, como ahora conocemos esa figura de la prisión o el arresto domiciliario, ¿verdad? Estaba en su casa y estaba ahí, más o menos tranquilo. Esa es la manera como Pablo, se puede defender, se puede defender, pero pues le llega la sucesión a Félix, se tiene que ir, y llega el nuevo gobernador llamado Festo. Vamos a ver qué pasó. Capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. De Cesarea a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos una celada, otra trampa, para matarle en el camino. Los otros ya se murieron de hambre, me imagino, no lo dice la Biblia, pero juraron, ¿verdad? Y ya pasaron más de 2 años, así es que ya se murieron de hambre esos. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo iba a ir en breve. Los que de vosotros puedan, dijo,
vengan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, pues acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Ahí vienen la turba, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y aquí estamos hablando de la ley romana, el derecho romano, hermanos, que hasta el día de hoy en muchas naciones, Estados Unidos, México, muchas naciones, siguen practicando. El inocente es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Tienes que mostrar pruebas, ¿verdad? Para poder, y el jurado las tiene que examinar y determinar si el hombre en cuestión es culpable o no. Ese es el mismo principio de derecho que nos rige hasta el día de hoy, el derecho romano, ¿verdad? Así es que estos hombres hablaban, acusaban, decían mil cosas, pero no podían probar nada. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, yo no he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy. Es un tribunal romano donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, yo no rehúso morir. Pero si no hay nada de las cosas que estos me están acusando, nadie puede entregarme a ellos. Así es que apelo al César. Pongo en este momento mi apelación. No me puedes mandar con los judíos a Jerusalén. Soy ciudadano romano y en este momento apelo a César. Es decir, en ese momento, a partir de ahí, cuando él hace esta declaración, nadie lo puede tocar como ciudadano romano hasta que esté delante del tribunal del emperador. Con esto Pablo se blinda, con esta declaración Pablo queda protegido y con esta declaración ya ni siquiera Festo, el gobernador, puede hacer algo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y su esposa Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Este rey Agripa, hermanos, con el fin de poder escribir un informe al César, Festo pidió al rey Agripa que viniera, o sea, lo invitó, que viniera para acá. Este rey Agripa, hermanos, era el último de la dinastía de Herodes, que analizaría el caso y que daría su opinión. Fíjense bien, este rey Agripa no estaba a favor de la iglesia, por supuesto, y no tenían muchas esperanzas de que les diera un trato justo. El bisabuelo de Agripa era el que había tratado de matar a Jesús, aquel Herodes en tiempos de Jesús. Su abuelo fue el que trató, o más bien el que asesinó a Juan el Bautista, que le cortó la cabeza. El papá de Agripa fue el que continuó la tradición de sus antecesores, mandando matar a Jacobo en el capítulo 12 de Hechos. ¿Por qué podría esperar? ¿Qué hizo Pablo al respecto con este gobernante? Vamos a ver, dice el versículo 14. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el que estaba antes de mí, respecto al cual cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y que pueda defenderse de la acusación. Así es que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de lo que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y que Pablo afirma que está vivo.
Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: pues mañana lo irás. Y fíjense lo que sucede. Al otro día, viniendo Agripa y su mujer Berenice, con mucha elegancia, con mucha pompa, era el rey, ¿verdad? El sucesor de Herodes, ahí venía, con toda la pompa, con toda la circunstancia, con todo el glamour. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y nuevamente empieza Pablo otra vez a relatar todo su testimonio, cómo fue convertido, cómo se encontró a Jesús en el camino a Damasco, cómo empezó él a ser parte de la iglesia. El versículo 24 dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Lo puso entre la espada y la pared. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. El testimonio, hermanos, en medio de una corte, lo están juzgando a Pablo, y Pablo sigue predicando el evangelio. Hermanos, esta es otra lección importante de vida cristiana. Sea cual sea la situación que estás viviendo, la situación que estás enfrentando, nunca dejes de predicar a Cristo, nunca dejes de hablar acerca de la fe que hay en ti. A pesar de que las circunstancias sean difíciles, predícale a la gente que hay esperanza en Cristo Jesús. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. No había nada, no había pruebas, no había nada. Y Agripa le dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahora, aquí podemos decir: ay, ¿se equivocó Pablo? ¿La regó Pablo? Si lo hubieran seguido juzgando, en este momento lo dejaban libre y ya no tendría necesidad de nada. Pero no, hermanos, no se equivocó Pablo. El Espíritu Santo lo guió hasta ahí porque ese era su pasaporte para ir a Roma. Y como vimos hace ratito, Dios le había dicho, el Señor se había presentado con Pablo y le había dicho: Pablo, me es necesario que vayas a testificar a Roma de la misma manera como lo estás haciendo en Jerusalén. Así es que Pablo no se equivocó. Pablo tenía que ir
a Roma para seguir dando testimonio de la fe en Jesucristo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, para Roma, entregamos a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave, Adrimitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahí está el hermano Aristarco, el que venía acompañando, que lo acusaron también de haberlo metido al templo. Ahí está el hermano fiel, el hermano Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ahí está fiel acompañando a Pablo. Había bajado en el tercer viaje misionero juntamente con Pablo y ahí está. Pasaron años y ahí está el hermano todavía apoyando a Pablo. Qué hermoso. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, Julio era el centurión, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Guindo, pues nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, como Lucas va narrando toda la trayectoria, ¿no? Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Está peligroso el tiempo, se va a poner feo. Escuchen, pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo les decía. Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo, no le hicieron caso. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Tenían que pasar ya el invierno, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, y pasar el invierno ahí. Soplando una brisa del mar, dijeron: ya está, ya se puso bonito el tiempo, nos va a ir bien, esto es lo que estábamos esperando. Así es que dice, levaron anclas e iban costeando por la isla de Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Les cayó un huracán ahí. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar por el viento a la deriva. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife, el bote salvavidas, la lanchita salvavidas que llevaban los barcos, ¿verdad? Para casos de emergencia. Una vez que lo subimos a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y, teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, es decir, empezaron a tirar cosas. Y al tercer día nuestras propias manos arrojamos los aparejos, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Imagínense el tamaño del huracán que estaban atravesando, hermanos. Por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermanos, así es el Evangelio. El Evangelio te dice, porque la paga del pecado es muerte. Por un lado, te dice las consecuencias, lo que pasó, lo que hiciste mal, te lo señala. Pero por otro lado, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por un lado, te exhorta y por otro lado te consuela. Por un lado, te admonesta y te advierte: si hubieras hecho caso, no estuvieras pasando esto, pero ahora el Señor te va a ayudar y el Señor te va a librar y te va a sacar adelante. Y eso fue lo que pasó. Pablo se los dijo y se los
recalcó, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como ha sido dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Práctico, el evangelio práctico. Dios me va a bendecir, Dios me va a sostener, Dios me va a proteger. Sí, pero necesito encontrar una isla. Necesito hacer algo, necesito ser proactivo, necesito tomar también una iniciativa. No voy a esperar a que los ángeles del cielo vengan y me levanten y me lleven flotando a un lugar a salvo. Yo tengo que hacer algo. El Señor ya me dijo que está conmigo. El Señor ya me dijo que estará todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Pero yo tengo que ser proactivo y yo tengo también que buscar una isla y tengo que hacer lo que humanamente tengo que hacer. Venida la 14ª noche, 14 días, 2 semanas ya llevaban ahí, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra y echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante la volvieron a echar y había 15. Temiendo dar en los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, se querían escapar en el bote salvavidas. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Algo práctico, hermanos, no era tiempo de ayunar, tenían que comer, tenían que estar fuertes. Lo mismo que le pasó a Saúl y a Jonatán. Saúl, en medio de la guerra, manda a toda la nación, a todo el ejército, que se ponga a ayunar. No podían ayunar, estaban en guerra, porque cuando llegó los enemigos, todos los soldados estaban débiles, cansados, hambrientos y no podían luchar. Jonatán fue el único que comió algo de miel, agarró fuerza y fue a enfrentar. Hermanos, tenemos que ser prácticos. Cuando es tiempo de guerra, no es tiempo de ayunar. Cuando es tiempo de trabajo, no es tiempo de ayunar. El ayuno lo dejamos para tiempos de paz, cuando estamos buscando al Señor, cuando estamos tratando de que nuestra vida espiritual sea mejor. Ahí es donde podemos estar ayunando. Así es que les dice Pablo: vamos a comer, porque ninguno de ustedes se va a perder. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dado gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudieran la nave. Cortando pues las anclas, los dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izado al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. ¡Pum! El barco se rompió, se hizo pedazos, y entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudieran nadar se echaran los primeros y salieran a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Así aconteció que todos se salvaron a tierra. El Señor lo prometió y todos se salvaron en tierra, unos nadando, otros agarrados de pedazos de troncos, de pedazos de la nave, como pudieron, pero se salvaron. Hermanos, vuelvo a insistir, ¿pudieron llegar ángeles y tomar a 270 y tantas personas y ponerlas a salvo en tierra? Sí, sí, pero hermanos, muchas de las cosas nosotros las tenemos que hacer y tenemos que ser proactivos y tenemos que usar nuestras manos y nuestros pies y ser diligentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la fuerza espiritual, el Señor nos da propósito, el Señor nos da destino, pero nosotros tenemos que esforzarnos y ser muy valientes y cumplir con ese propósito que el Señor ha puesto en nosotros. Si me regalan 10 minutitos más de su tiempo, ya se nos cumplió la hora.
pero si me regalan 10 minutos, terminamos ya nuestro estudio. Capítulo 28, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Muy bien, bendito sea Dios. Después de un naufragio, de un tiempo difícil, los trataron con humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Fíjense, inmediatamente hicieron un juicio en contra de Pablo, pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Yo creo que sabían qué clase de víbora lo había picado. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos días, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, un hombre llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Fíjense qué bendición. Después de todo lo que pasó, por fin alguien que los recibe y los hospeda. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. La predicación del evangelio aún ahí, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, y la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Esta es una pasaron el invierno ahí en esa isla. El invierno era muy difícil, muy duro. Dios los protegió y encuentran esta nave que tenía insignia de dioses romanos, y así fue como, llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Al otro día, después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habíamos hallado hermanos. Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego entonces nos fuimos a Roma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo va encontrando hermanos de los que había él estado predicando, y les atendían y les bendecían. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Por fin, en medio de los hermanos, por fin, en medio de los creyentes, en medio de la gente que le amaba. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por tal esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Y empezó Pablo a predicarles, empezó a hablarles de la resurrección, y algunos creyeron y algunos no. Entonces Pablo les dijo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Ellos van a oír, porque Isaías dijo que la nación no iba a escuchar. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí termina, hermanos, la historia del libro de los Hechos. Déjenme terminar con esto, hermanos. Esta es la historia de la iglesia. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Podemos decir: es que esto pasó hace muchísimo tiempo, esto está muy bonito, es una historia muy bonita, hermanos. Es nuestra historia.
Después de todos estos hermanos, después de todas estas personas que hemos estado viendo en los últimos 3 meses y familiarizándonos con sus nombres, nosotros somos parte de ellos. Nosotros somos parte de esta iglesia. Nosotros somos parte de este mover. Quizás 20 siglos después, quizás en otra cultura, quizás en otro país muy lejano a donde pasó todo esto, quizás con diferente tipo de ropa, de calzado, de tecnología, pero seguimos siendo en esencia, hermanos, la misma iglesia. Yo he sostenido siempre que el capítulo 29 del libro de los Hechos se sigue escribiendo todavía. Todavía somos parte de esta historia. Nosotros estamos inmersos en este libro de los Hechos. ¿Qué es lo que vemos en estos puntos tan importantes? La resurrección, la ascensión del Señor. Vimos la venida del Espíritu Santo. Vimos la incorporación de los judíos a la iglesia. Vimos cómo se incorporaron los samaritanos a la iglesia, cómo se fueron incorporando también los gentiles a la iglesia, cómo se definió el método de salvación para los gentiles que no tuvieran que pasar por medio de la ley de Moisés, la incorporación de los discípulos de Juan también a la iglesia. Vimos el rechazo definitivo del Mesías por parte de los judíos y la respuesta positiva al evangelio de parte de los gentiles. Hermanos, esta historia de Hechos es nuestra historia. Estos somos nosotros. Estos son los mismos principios que siguen operando en este tiempo de la iglesia. Espero, hermanos, que todos podamos ser bendecidos con esto y que todos entendamos este principio. Esta es la iglesia que fundó el Señor. Y no importa que hayan pasado tantos años, pasarán quizás más hasta que Cristo venga, pero todo este periodo de la iglesia, desde el aposento alto hasta que Cristo venga, hermanos, es un solo periodo de tiempo. Nosotros estamos por ahí en medio. La pregunta ahora es, y déjenme cerrar ya con esto, hermanos. La última pregunta es, ¿qué se está escribiendo de nosotros en el capítulo 29 de los Hechos? Estos hombres dieron su vida. Estos hombres no dudaron en proteger el evangelio. Estos hombres no dudaron en dar un ejemplo de vida. ¿Qué se está escribiendo de cada uno de nosotros? ¿De qué tamaño es nuestro compromiso comparado con el compromiso de estos hombres? ¿De qué tamaño es la pasión que tenemos por el evangelio comparado con la pasión de un hombre como Pablo? ¿De qué tamaño es la fe que tenemos nosotros como parte de la iglesia de Dios comparada a la fe de estos hombres? ¿De qué tamaño es la prudencia para predicar el evangelio comparado con lo que estos hombres y mujeres hicieron a lo largo de este libro de los Hechos? Quedan esas preguntas para que cada uno de nosotros las responda, hermanos, de manera personal, delante de Dios. Y si en algo nos hemos equivocado, si en algo hemos fallado, si en algo hemos sido débiles, hermanos, es tiempo. Estamos a tiempo de rectificar. Estamos a tiempo de volver a comprometernos. Estamos a tiempo de volver a subirnos a esa nave, de volver a subirnos a ese barco y empezar a enfilar hacia el destino, hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por el libro de los Hechos. Gracias, Señor, por todas estas verdades, por todos estos principios, Señor. No solamente son historias bonitas, es nuestra historia, es nuestra vida. Es parte, Señor, de lo que nosotros somos, es parte, Señor, de lo que nosotros hemos decidido ser al ser llamados por ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por estos meses que nos permitiste estudiar el libro de los Hechos. Muchas gracias. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, porque solo tú la mereces. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, a todos. Dios les bendiga mucho. El próximo miércoles empezamos un nuevo estudio bíblico del libro de Números. ¿Qué les parece? Vamos a ver números bajo el tema fracaso en el desierto. Así es que gracias a todos los que están conectados, gracias a los que están viendo el video después, a los que están enviando sus ofrendas con las estrellitas. Muchas gracias, Dios les bendiga, hermanos. Y si Dios permite, entonces nos vemos el domingo en nuestra reunión general en la iglesia
y nos encontramos la próxima semana en el estudio. Empezamos el libro de Números. Les dejo el video promocional. Dios les bendiga.